¿Qué tal amigos? Les habla Manuel Bazán. Este podcast es un complementario del podcast que hice hace más de un año sobre el rescate en la cordillera. He conseguido más información y quiero dárselas y reconocer el trabajo que hicieron los rescatistas. Espero les guste. Estando yo a finales de mi escuela secundaria, me llegó a mis manos uno de los primeros libros que se escribieron sobre este accidente. Y recuerdo haberlo disfrutado y leído con mucho detenimiento. Sin embargo, siempre me faltó saber más sobre la parte del rescate. Claro, después pasé a ser miembro de un grupo de rescate y todavía quería saber más sobre el rescate. En uno de esos libros decía en la contraportada al heroísmo de sus dos líderes, que son Parrado y Canesa, que buscaron quienes los rescatasen en helicóptero de aquel lugar infernal. Ese quienes, siempre estuve buscando quiénes y cómo lo hicieron. Como pueden ver, se han escrito muchísimos libros sobre este accidente. Ahí los pueden ver. No solo libros, se han hecho películas, varias. Pero en ninguno de estos libros detallan la parte de la operación de rescate de los helicópteros. O sea, con detalle. Todos nombran que se hizo el rescate en helicóptero. Mucha gente cree que el rescate fue fácil, que llegaron los helicópteros y se montaron los supervivientes y salieron hacia abajo. Y eso no es cierto. Hace una semana logré conseguir este libro del coronel Rodolfo Martínez Ugarte de la Fuerza Aérea Chilena, quien detalla y da con lujo de detalles cómo se dio el rescate. No solo habla del rescate, el libro es excelente, buenísimo, y se lo recomiendo si lo logra conseguir. No es fácil conseguirlo, ya que es un libro de edición limitada y que se editó en 1973. Pero me gustaría sacar algunas cosas, algún extracto de lo que él cuenta para que entiendan cómo fue la dificultad de este gran rescate. Para ponerlos en contexto, les voy a hacer un resumen rápido de cómo fue este accidente, ya que en mi otro video está explicado con mucho detalle. Era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, vuelo 571, despegó el 12 de octubre de Uruguay y aterrizó en Mendoza y el día siguiente despegó hacia Santiago de Chile. El avión llevaba 45 personas y estuvieron 72 días perdidos y hubo 16 sobrevivientes. La ruta prevista en el plan de vuelo, el avión tuvo que esperar un día en Mendoza por una tormenta en la cordillera. La potencia de la nave y el peso de la carga obligó a tomar una ruta sobre la zona más baja de la cordillera por el paso del Planchón. Hubo un error humano que fue el motivo del accidente. El copiloto que estaba al mando creyó estar próximo a Curicó, giró con rumbo a Santiago y comenzó a descender cuando aún seguía sobre la cordillera. El día estaba nublado, tampoco permitió advertir el error y finalmente se estrelló. En el avión hubo 29 personas fallecidas, o sea, 29 personas fallecieron durante este accidente, 7 al caer el avión, 6 por el impacto, 4 por lesiones posteriores, otro por lesión. Otros murieron por una avalancha que les cayó y otros se agravó las heridas y otro más también y otro por negarse a alimentar. Total, fallecieron entre el primer día y el día 60 29 personas. El avión cayó en el sitio y pasaron 72 días perdidos. Ahorita vamos con el detalle del rescate. Los restos del avión quedaron a una altura de 3.600 metros. El impacto fue a 4.650. Recuérdense que eso fue el 13 de octubre. El 12 de diciembre, 3 muchachos
escalan durante 3 días una montaña, pero uno se regresa, que es Vicentín. Parrado y Canessa siguen juntos, camino abajo. Luego de 3 días más vieron vegetación y signos de una acampada. No pudieron cruzar y caminaron río arriba del azufre en busca de un lugar que les permitiera pasar al otro lado del río. En el 9.º día vieron algunas vacas. El día 21 de diciembre encontraron un arriero que a loma de mula llegó a dar aviso a la policía y aquí se activó el rescate. Los 2 helicópteros UH-1H, Bell UH-1H de la Fuerza Aérea Chilena, el H-89, comandado por el comandante Carlos García, y el H-91, comandado por el comandante Jorge Massa, arriban a los Maitenes, donde estaban ya los 2 supervivientes que habían bajado, y escuchan de los labios de Parrado y Canessa, los 2 que caminaron por 10 días para llegar a Chile, la terrible odisea del accidente y de la increíble marcha por el macizo andino. Arriba y hacia el este, en un lugar que ellos no podían precisar, habían dejado hace 11 días al menos a 14 sobrevivientes en el fuselaje del Fuerza Aérea Uruguaya 571, bajo un fuerte sol, a 20 grados centígrados en el día y a 15 grados bajo cero en la noche. Luego, los 2 pilotos, Parrado, Canessa, y los 3 voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino se encierran dentro de la cabina de uno de los helicópteros UH-1H a fin de planificar el rescate de los 14 uruguayos, preguntar sobre su estado de salud y otra información que fuera valiosa para la operación. Mientras tanto, esperaban que mejorasen las condiciones del tiempo para iniciar el rescate. Esta reunión duró casi 2 horas y se tomaron varias decisiones, entre ellas la de lanzar a baja altura a los rescatistas del Cuerpo de Socorro Andino en caso de no poder posar los helicópteros por la cantidad de nieve. Los del Socorro Andino tendrían la responsabilidad de movilizar a los 14 sobrevivientes a un lugar más bajo y apropiado donde se pudieran posar los helicópteros. Parrado iría en una de las máquinas para indicar el lugar. Canessa no estaba en condiciones físicas para el vuelo. Sergio Díaz, uno de los miembros del Cuerpo de Socorro Andino, llevaba un bolso con algunos panes, unos sándwiches de carne y un botiquín de primeros auxilios. A las 12:20 horas comenzó a mejorar el tiempo, al menos en los Maitenes, para poder despegar. La nubosidad cumuliforme de desarrollo vertical y fuertes vientos en altura en la cordillera hacían presumir que el rescate sería sumamente riesgoso. Nadie de la tripulación decía nada, pero sí lo sabían. Despegaron los 2 helicópteros, 6.000 pies, 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.500. Solo se veían nubes y picachos. Impresionante, dice uno de los pilotos. Aterrador. Había un viento de los 330 grados con 40 a 50 nudos. Turbulencia moderada a fuerte en la proximidad de los picachos. Parrado le indicaba al piloto García la ruta por donde habían caminado esos interminables 10 días. Avanzaban hacia el este cruzando el volcán Tinguirica, que solo podían divisar entre las nubes. Pasaban el límite internacional de Chile con Argentina. Después de unos 35 minutos de vuelo y búsqueda, el piloto García le avisó al otro piloto del otro UH, Massa, que el lugar estaba un poco más adelante. El viento era impresionante y zarandeaba a los 2 helicópteros de un lado al otro. Seguían en dirección a una hondonada que terminaba en un embudo. Unos minutos más y de repente un grito: ¡ahí están! Un pedazo de fuselaje de no más de 7 metros, mimetizado por la nieve. Dentro del UH de García se miraron todos llenos de alegría.
Las manos se entrecruzaron apretándose fuertemente. Se unían aviadores militares, mecánicos y voluntarios de rescate. La Operación SAR se agigantaba con este puñado de hombres representantes de diversas organizaciones entre risas y entusiasmo. Este era el verdadero significado del SAR. Con toda la potencia de la turbina, los helicópteros entraban en fuertes turbulencias. Algunos pensaban que podía ser su último rescate. El piloto Massa perdió sustentación, pero logró recuperarla a escasos 20 pies del suelo. García, por su parte, hacía lo imposible por controlar su máquina en ese embudo traicionero. Lanzaron bombas de humo para comprobar la dirección del viento. Una indicaba viento norte, otra viento sur. El humo desaparecía al llegar al suelo y solo las chispas que quedaban daban alguna indicación. Iniciaron la aproximación. Se veía claramente como punticos negros corrían sobre la nieve. Alzaban sus brazos agradeciendo el coraje de estos salvadores y vislumbraban por fin el término de ese maldito cautiverio. Sergio Díaz, del Cuerpo de Socorro Andino, anclado fuertemente del cinturón de seguridad, tenía casi medio cuerpo afuera del helicóptero. Con sus manos en alto les mostraba sus pulgares hacia arriba. «Aquí estamos, amigos», una frase transmitida con el pensamiento. Los sobrevivientes estaban frenéticos de alegría. Saltaban y hacían señas repetidamente. A Massa la emoción le anudaba la garganta y su decisión fue que les prestaría auxilio a pesar de que la montaña se le viniera encima. El único lugar posible para posar los dos helicópteros apenas permitía su operación conjunta. En la primera aproximación fallida, Sergio Díaz les lanzó el bolso con los panes, mientras del otro helicóptero les dejaban caer medicina, víveres y el equipo a utilizar por el Cuerpo de Socorro Andino. Los mecánicos o jefes de máquina no tenían temor, pues estaban acostumbrados a estas actividades. El cabo Canales llevaba 5 años trabajando en el SAR y en su récord ya tenía 15 a 20 rescates. Sin embargo, estaban impresionados por el cuadro que observaban. El viento era tan fuerte que les obligaba a salirse de su posición para ensayar otra aproximación. Jamás habían visto trabajar las turbinas al máximo de potencia, 100%. A esto se sumaba el peligro que las vibraciones y el viento producido por las palas pudieran provocar un alud gigantesco que los cubriera a todos bajo la nieve. A la segunda aproximación, Sergio Díaz recibió la orden de saltar del helicóptero. Desde unos 5 metros cayó la nieve. Los sobrevivientes se paralizaron. Sergio avanzó unos metros y todos corrieron a su encuentro. Estaban jubilosos, llorando. Lo abrazaron, lo besaron, lo llevaban de las piernas en alto. Otros se arrodillaban dando gracias a Dios. Era una escena patética, escalofriante pero profundamente humana. El ruido de los helicópteros obligaba a hablar a gritos. A la cuarta aproximación, el helicóptero UH de García logró posar. Ambos helicópteros se mantenían en tierra pero con potencia. El terreno no era estable y estaba en pendiente, mantenían un solo skid en el piso. Los del Cuerpo de Socorro Andino se dedicaron a reconfortar y evaluar a los sobrevivientes e iniciaron a traer a los helicópteros a los más débiles. Solo se podía abordar por un lado de la máquina. Algunos sobrevivientes había prácticamente que arrastrarlos hasta el helicóptero ya que estaban sumamente débiles. Los helicópteros se movían de un lado al otro por los vientos fuertes. La operación era muy crítica y riesgosa. Unos sobrevivientes decidieron subir por el otro lado del helicóptero y Sergio tuvo que salir corriendo a traerlos de vuelta al lado seguro. El ruido infernal que producían las turbinas no dejaba oír nada. Por fin, 2 sobrevivientes abordaron el UH-89 y 4 el UH-91. Lentamente los 2 helicópteros se elevaron, deslizándose sobre la nieve. En el aire parecían 2 caballitos encabritados. Subía uno, bajaba el otro. Subía uno, bajaba el otro. Eran juguetes del viento andino y de la turbulencia que no había cesado en ningún momento. Sacudones y bamboleos oscilando en el espacio como péndulos gigantes. Poco a poco se ganaba altura para huir del lugar. La salida se había efectuado con viento de cola y totalmente anormal, dadas las condiciones.
Parrado, aferrado a su asiento, no articulaba palabra alguna. Los otros sobrevivientes abrazaban con tremenda fuerza a los tripulantes, golpeaban las espaldas de los pilotos, tal vez como parte de su euforia que obligaba a olvidar el gran peligro que todos habían experimentado en este rescate. La nubosidad seguía aumentando y los topes de las nubes subiendo. El UH de Massa no quería subir y no pudo pasar el primer cordón de la cordillera. La montaña se resistía a entregar tan valiosa carga humana. Por eso, Massa decidió volar su helicóptero como un planeador, logrando algunas corrientes ascendentes. Cuando estuvieron a 16.000 pies, rozando los Picachos, pasaron y enfilaron rumbo oeste para buscar al campamento Alfa. Cuando descendieron, Parrado le dijo al piloto: «Comandante, ¿este coso vuela siempre así?» García sonrió y le respondió: «No, era una situación de emergencia y totalmente desfavorable para el helicóptero». Todos los sobrevivientes se abrazaban entre ellos y estrujaban entre sus brazos a los tripulantes con su alegría. Hubo risas y llanto, una alegría indescriptible. Las tripulaciones de los helicópteros se reunieron. No dijeron una sola palabra. La emoción era más fuerte que toda otra cosa. Sus miradas se encontraron y sabían que ese día no podían hacer un segundo intento para buscar a los que faltaban. Era prácticamente un suicidio. A los restantes que habían quedado en la cordillera los sacarían al día siguiente. Pero, ¿qué pasaba con los otros 8 sobrevivientes que quedaron en la cordillera? Sergio Díaz, junto al grupo del Cuerpo de Socorro Andino, se presentó. Andino preguntó a todos su nombre, les explicó que los helicópteros no tardarían en volver. Una media hora para abajo, otra media hora para arriba y pronto estarían en San Fernando, donde muchos familiares los aguardaban. Todos los esperan ansiosos, dijo. Enseguida sacó de la bolsa donde estaban los sándwiches de carne y procedió a repartirlos. Se los devoraban. Después les dio chocolates y caramelos. Sacó elementos de su equipo de montaña para derretir la nieve y prepararle un jugo Aurora, que habitualmente lo usan en la montaña. Lo paladearon y al sentir su sabor uno dijo: «Grandiosos son los chilenos, son las caras más lindas que hemos visto». Todos estaban convencidos que la operación de rescate finalizaría ese día, pero empezó a arreciar el viento y Sergio Díaz y sus compañeros andinistas comprendieron que los helicópteros ya no volverían esa tarde. A las 3 de la tarde hicieron una sopa y luego los del Cuerpo de Socorro Andino empezaron a contar chistes y a cantar canciones del folclore chileno. Los supervivientes les mostraron los restos del avión y el lugar donde habían permanecido más de 2 meses. Los andinistas armaron una carpa a unos 12 metros distantes del avión. Si un alud los sorprendiera, iban a estar en 2 grupos por los que el uno salvaría al otro. Sergio se fue a dormir con los sobrevivientes al fuselaje para animarlos y hacerles desaparecer la amargura que experimentaban por la suspensión momentánea del rescate. Afloraron canciones y poesías, luego anécdotas e historias de rescate. Después tomaron té, café y mate. Ya luego trataron de dormir. Amaneció. Los del Cuerpo de Socorro Andino empezaron a preparar el desayuno. Todos cantaban: «Queremos desayuno». Todos se agrupaban alrededor del desayuno, donde había un exquisito aroma de café y mate. A las 8:30 de la mañana del día 23 de diciembre salieron los helicópteros, una vez más, del SAR de la Fuerza Aérea de Chile, con los mismos tripulantes del día anterior. Volaban con mejores condiciones de tiempo que el día 22, y su vuelo era directo hasta el lugar donde se encontraban los sobrevivientes. Sergio Díaz escogió una buena área para el aterrizaje de los helicópteros, bien compactada. Al rato se oyó el flop-flop de los helicópteros del otro lado de la montaña. La operación no fue difícil, solo 2 intentos de aproximación de García y Massa. 4 irían con García y otros 4 con Massa. Los 3 andinistas del Cuerpo de Socorro Andino y el Cabo Bravo se quedarían esperando un segundo turno.
Cuando todos los sobrevivientes estuvieron a bordo, los helicópteros salieron del embudo. Los andinistas se abrazaron de contento, todos salvados, rumbo a la civilización. A las 10:30, los helicópteros regresaban con todos los andinistas al campamento Alfa. Arriba quedó una cruz en la cumbre, como fanal que iluminará por los siglos las almas de los que no regresaron. Sergio Díaz derramando tierra oriental sobre esos cuerpos sin vida, impresionante. Los ojos se humedecen, los corazones palpitan fuertemente. El personal de los helicópteros que tuvo la responsabilidad de rescatar a los sobrevivientes durante los días 22 y 23 de diciembre fue el siguiente: helicóptero Bell UH-1H, siglas H-89, piloto, comandante de escuadrilla Carlos García, copiloto cabo segundo Ramón Canales, tripulante y copiloto cabo segundo Juan Polverelli, tripulante cabo segundo Ramón González, médico capitán Eduardo Sánchez, enfermera aérea teniente Wilma Koch, helicóptero Bell UH-1H, siglas H-91, piloto comandante de escuadrilla Jorge Maza, copiloto cabo segundo Juan Ruz, tripulante cabo segundo Abel González, tripulante cabo segundo Alex Germán. Además, integraban la tripulación los voluntarios del Cuerpo de Socorro Andino, señores Claudio Lucero, Sergio Díaz, Osvaldo Villegas y el cabo del Ejército enfermero José Bravo. Gracias, y para que otros puedan vivir.